En este segundo bloque de Una Nueva Mañana tenemos una información interesante que compartir con ustedes. Y se trata de lo siguiente. Se habla de quién es Colin Griffith, que quitó la vida a sus padres en defensa propia. Una información muy estridente, un titular desde ya estridente. Y les leo un poco para que nos edifiquemos de este caso y luego emitir nuestras opiniones. Es un adolescente de Florida que fue arrestado en relación con el apuñalamiento fatal de su madre, más de un año después de que lo acusaran de matar a su padre en Oklahoma. Miren esto, el cargo anterior ya fue retirado. Esto pasa en Oklahoma City, en Estados Unidos. Lo que pasa en estas sociedades, países avanzados, ciudades que uno dice, bueno, debe estar a otro nivel de comportamiento, por estas cosas pasan. Catherine Griffith, de 39 años, fue asesinada presuntamente después de un apuñalamiento en una casa de Auburndale, en la Florida. Esto fue el domingo 8 de septiembre, dijo la oficina del sheriff del condado de Polk en un comunicado. Los funcionarios de la oficina del sheriff y la unidad de bomberos del condado de Polk respondieron a la casa, ¿verdad? Esto fue después de que el hijo de la víctima, Colin Griffith, de 17 años, llamara al 911 supuestamente alegando que su madre murió después de caer sobre un cuchillo. Oigan esto, señores. Se cayó sobre un cuchillo. Eso me recuerda a mí cuando las mujeres, cuando los hombres son infieles y los maridos dicen, fue un accidente, te caíste en esa cosa de esta mujer. Bueno, dijo que él y su madre tuvieron una pelea muy larga y que ella cayó sobre el cuchillo y está sangrando por el cuello. Wow. Wow. Alegó el sheriff Grady Judd en una conferencia de prensa. Eso es sobre esta información de este joven. Colin afirmó supuestamente que su madre intentó atacarlo con el cuchillo antes de caer sobre él. Los dos vivían en el condado de Charlotte. Colin también era sospechoso del tiroteo fatal de su padre en febrero de 2023 en el condado de Lincoln, Oklahoma. Wow. Y los cargos en su contra fueron retirados un mes después. Miren esto. Esto fue porque la policía no pudo refutar la afirmación de que Colin decía en defensa propia. La oficina del fiscal del distrito del condado de Lincoln luego retiró los cargos en su contra, diciendo que no podían descartar la legitimidad o la legítima defensa más bien. Cuando lo miro, estamos citando, cuando lo miro veo un psicópata, dijo el sheriff del condado de Polk en Florida durante la conferencia de prensa en la que anunciaba el arresto de Griffith. Es violento, es peligroso, no mostró ningún remordimiento. Wow, qué pena que no tenemos aquí a la doctora Iches para que nos hable del perfil psicológico de este individuo. Una persona que tiene esa capacidad de estar fríamente, sin mostrar remordimiento, sobre la pérdida de su madre y de su padre. Esto es una información sumamente alarmante de lo que está pasando en la sociedad el día de hoy, lo que está ocurriendo con jóvenes en la nación norteamericana, en Estados Unidos. Sí. Vamos a aprovechar para bajar aquí, para ayudarles rápidamente mis 2 centavos, como decimos. Este muchacho, Colin Griffith, que ya los indicios de lo que ha ocurrido con su padre y con su madre, estamos viendo un perfil de un psicópata. Hemos visto ya las informaciones, las investigaciones que se han hecho. El sheriff de Polk en Florida ya han dicho y han visto el perfil psicológico de este muchacho. Han visto cómo lo que pasó con su padre no fue nada extraño, dada la situación que él repite con su madre. Y esta versión tan desarmada del decir y tener la capacidad. En República Dominicana, para la audiencia que nos ve fuera, decimos la cachaza, el tupé, el valor de decir esa historia de que su madre se resbaló y cayó sobre el cuchillo y se hirió en el cuello y se murió. Esto es deplorable, eso es abominable que este tipo de situaciones pasen, que entre padres e hijos, filicidios cuando acaban con los hijos y el tema de patricidio con los padres. Señor, esto es delicado. Estamos en un momento de la humanidad. Mucha gente dice, bueno, es que la sociedad
a través del tiempo ha sido violenta. Recuerden, desde Caín y Abel venimos por ahí. Pero el nivel de violencia que se está viendo ahora, los mass shootings, le dicen los americanos, esas masacres masivas que se están haciendo en hoteles como el de Mandalay Bay en Estados Unidos, esa masacre que se hace en escuelas hasta primarias, estos muchachos menores de edad, adolescentes todavía, cometiendo actos criminales. Estamos viendo tiempos muy difíciles en el mundo y Estados Unidos, como pionero y puntero de esta generación, está siendo de los usuarios de grandes problemas violentos. Vimos recientemente como un jovencito también intentó terminar con la vida de Donald Trump en Estados Unidos. Esto y muchas cosas más es lo que estamos viviendo esta generación en el mundo. Nicolás Castillo. No, definitivamente. Y bueno, en torno a este hecho, se habla de varias versiones, aunque todas, obviamente, las que vienen de este joven, están en cuestionamiento, ¿verdad? Porque no están en duda. Pero lo que sí es que él ha dicho, dijo que el incidente en Florida comenzó con una llamada al 911 el 8 de septiembre, cuando Griffith informó que su madre, Catherine Griffith, había caído sobre un cuchillo, como tú decías, Iván, en la casa que compartían en Port Charlotte, en Florida, y había muerto. O sea, esto me suena a un cuento de un muchacho. O sea, ni siquiera, wow, ella me intentó atacar, es lo que él dice, y en el forcejeo se cayó y ella cayó sobre el, o sea, no fue él que hizo nada. Entonces los vecinos pintaron una imagen diferente, escuchen, diferente de lo que sucedió. Dijeron a los agentes que vieron a Griffith discutiendo con su madre afuera y luego arrastrándola hacia la casa. Wow. O sea que no creo esa versión que él ha dado. Simplemente la agarró. Parecía que la agarró por el cabello. Esto es lo que dicen los vecinos, Entonces, la versión de él afirma que no, que él no la mató, que solo dijo que ella estaba sangrando por el cuello, así que los operadores del 911 estaban dando instrucciones apropiadas sobre cómo hacer técnicas para salvarle la vida a ella. Entonces, cuando llegaron los agentes, se encontró con ella, con ellos afuera, y estaba tranquilo, sereno, no alterado, y tenía sangre en él. Lo que encontraron dentro fue este cuchillo. Este cuchillo que mide 12 pulgadas de su madre. Y bueno, 12 pulgadas, 8 pulgadas son la hoja. Entonces él está diciendo que su madre cayó sobre este cuchillo. O sea, algo increíble, algo literalmente ilógico. Entonces dice la policía, comenzamos nuestra investigación en ese punto a la mañana siguiente en la oficina del médico forense, y en la autopsia el médico forense dijo que no es razonable ni plausible que ella muriera de la forma en que él dijo que lo hizo. Simplemente no sucedió. Entonces ya ahí el doctor, el médico forense, ha establecido que esto no es lógico, lo que acaba de indicar este joven en esta declaración. Entonces luego los investigadores se enteraron del cargo de que Griffith enfrentó una vez por la muerte de su padre en Oklahoma. Griffith fue arrestado en el condado Lincoln, en Oklahoma, el 14 de febrero de 2023, después que llamó al 911 y afirmó que había disparado y matado a su padre, Charles Griffin. O sea, afirmó que había disparado y matado a su padre. Entonces, no entiendo cómo después se retiran los cargos. O sea, esto es algo ilógico también. Entonces después viene y toma la vida de su madre. O sea, que era de esperarse si él tuvo la cachaza de dispararle a su padre, como él mismo
había indicado en una llamada al 911 el 14 de febrero de 2023. Entonces, esto muestra inclusive lo que la Biblia nos contaba, lo que la Biblia nos cuenta. Cuando la Biblia dice que no habrá padres para hijos, ni hijos para padres, refiriéndose a los postreros tiempos, que yo creo que ahí es donde estamos, porque cosas que estamos viendo hoy en día son totalmente desagradables, aunque terminan inclusive quitándonos a nosotros la capacidad de asombro poco a poco. O sea, cosas que suceden, esto mismo que sucede, esta noticia que estamos leyendo de este joven, que termina con la vida de ambos padres en diferentes tiempos. Son cosas que en otros tiempos habría sido un escándalo descomunal a nivel quizás internacional inclusive. Y hoy en día esto no sorprende tanto, para que usted vea el paso que llevamos y por dónde estamos avanzando. Definitivamente, la capacidad de asombro del ser humano día a día, poco a poco se va perdiendo. Porque hechos como este no es la primera vez que suceden. Lamentablemente decirlo, y duele de verdad tener que enfrentar este tipo de noticias, pero no es la primera vez que suceden. Y qué pena, y ojalá que las autoridades quizás hubiesen tomado medidas diferentes frente a esta situación, porque este joven, estamos hablando que tomó la vida de su padre primero, entonces ahí se pudo haber evitado que sucediera lo mismo con la madre, pero no se tomó quizás una decisión. Hay que ver qué influyó. Ya de ese caso del padre no tenemos mucha información como tal, pero qué pena por esta señora que, bueno, todo el peso de la ley ahora debería caerle y deberían tomar en cuenta que él terminó con la vida también de su papá. Así es, mire. Deberían tomar en cuenta eso. Esto, uno se sorprende y que especialmente en lugares como Estados Unidos, este tipo de situaciones puedan ocurrir. Hay que levantar más información sobre esto, pero ciertamente es un caso que llama mucho la atención. Me aparece en una de las redes que yo sigo, un chico que hace una especie de recuentos de casos espeluznantes, de cosas que pasan en Estados Unidos. Y recién vi un caso de un individuo americano que había cometido varios crímenes, pero no se le había probado nada porque inicialmente él secuestraba unos niños, específicamente niños entre 10 y 12 o 13 años. Tenía una especie de tema con eso, un tema muy desagradable, y por esa razón él hacía estos secuestros y terminaba abusando de esos niños y terminaba desviviéndolos, para poner un término más receptible, más potable. Entonces, él cometió uno de esos crímenes y se desapareció un niño, y luego de casi 20 años más tarde apareció uno de los niños que sobrevivió a ese individuo, y luego se contacta una muchacha investigadora que no tenía nada que ver con eso, una novata en eso, una aficionada a la investigación, gente que le gusta el tema de casos detectivescos, y esta muchacha se dedicó a investigar de este caso que leyó en la prensa hace una vez y dio con una de las víctimas de ese señor, y luego de casi 30 años más tarde lograron dar con el paradero porque se descubrió que la justicia no quería hacer nada, porque un caso frío se llama eso, cold cases, pero ellos hicieron un video, el video se hizo viral y ya la policía de ese estado no aguantaron la presión social y tuvieron que reabrir el caso y dieron con esa persona que secuestraba infantes, niños entre 10 y 12 años para abusarles y desvivirlos, y así pudieron dar al traste con esto. Y esto nos trae a nosotros lo siguiente: hay muchas cosas, señores, de las que uno no se entera, que ocurren en el mundo de hoy, que ocurren en Estados Unidos, que obviamente se quedan tras bambalinas porque no son usuarios de la gran tendencia de lo viral. Nosotros estamos justamente sobre lo que está por encima, es una capa gruesa
de información chatarra que cubre las cosas que son importantes, y esto pasa con las informaciones de casos criminales que no son sonoros, que no logran acaparar la atención, o que ocurrieron en un momento, escuchen esto, que ocurrió en un momento que coincidencialmente había otra cosa que era más sonora. Exacto. Lo que pasa en el momento que se desata una guerra en Ucrania y Rusia, olvídese que lo que estaba ahí debajo pasó a tercer lugar. Lo que pasa en los momentos estridentes de cuando Nicolás Maduro dice que le debemos un dinero, muchas cosas quedan detrás. Sí, Por sí. eso hablamos ayer en la caricatura de Cristian, caricaturas en el periódico El Día, de cómo era el avioncito, una cuchara, y aquí el pote que decía reforma fiscal. Entonces, el avioncito entonces, es un tema de distracción y de nivel de atención que tiene el ser humano. Tenemos solo tanta capacidad, una capacidad limitada de atención, y así pasan los casos criminales y los casos como ese de Colin Griffith. Y esto nos trae a nosotros la siguiente pregunta. Ya fuera de lo que históricamente sabemos que somos capaces los seres humanos, que la verdad es que no está, en mi caso, yo no estoy orgulloso del nivel de maquiavelismo, el nivel maquiavélico que pueden llegar a tener los seres humanos, el nivel de maldad que se puede albergar, el nivel, el nivel de capacidad para perpetrar cosas malignas. Señores, ¿con qué nivel de corazón usted desvive a su padre, desvive a su madre, y usted llama al 911 y dice, bueno, que mi madre se cayó y cayó sobre un cuchillo por accidente? Eso es deplorable. Yo pudiese pensar, según verdad, este caso que estuvimos leyendo, que este joven, poco a poco, su vida fue en detrimento. Su carácter, y quizás ese maquiavelismo que tú indicas fue aumentando. Es lo que puedo ver inclusive por este mismo caso ahora, porque cuando él desvive, ¿verdad?, al padre, él lo asume. Es lo que, ¿verdad?, tenemos entendido en la información. Él lo asume. Pero con la madre no. Con la madre, él dijo no. Se inventó un cuento chino, como decimos aquí. No, se ofenden los chinos, ese da peor que los cuentos chinos. Bueno, exacto, ese está peor que los cuentos chinos. Un cuento de muchacho. No, ella se cayó. Y cayó sobre el cuchillo. Y yo llamé al 911. Correctamente ubicado en el cuello cayó. Correctamente ubicado en el cuello. Un cuchillo de 12 centímetros, de 12, o sea, estamos hablando... Pulgadas. 12 pulgadas, exacto. Estamos hablando de un cuchillo bastante grande, o sea, no creo que algo así. O sea, es ilógico. Y bueno, ya los doctores, tanto como las autoridades, indicaron que ese cuento no es creíble. Así es. Señores, bajo la pausa brevísima y volvemos con más de Nuevo Mañana. Ya volvemos.